2 años y medio de gasto anual no cubierto por ingresos garantizados es la reserva de efectivo que convierte la parte peligrosa de un desplome bursátil histórico en un simple contratiempo administrativo, no en una catástrofe. Si tu hueco de gastos es de 40.000 euros al año, eso significa entre 80.000 y 120.000 euros en efectivo, con 100.000 euros como punto medio práctico. Y cada año que te falte puede salir carísimo. Si la bolsa cae un 50%, un solo reintegro de 40.000 euros no cubierto, sacado de una cartera que originalmente valía 1.000.000 de euros, obliga a vender aproximadamente un 8% de las participaciones que tenías al principio. Sin efectivo, 2 reintegros seguidos pueden hacer desaparecer alrededor de un 16% de tus participaciones originales, justo mientras los precios están hundidos. La respuesta no son 10 años de efectivo, tampoco son 6 meses. La zona útil está entre 2 y 3 años. La protección empieza a aplanarse a partir del tercer año y en algún punto entre el cuarto y el quinto año prácticamente desaparece. Cada año adicional de efectivo suele empezar a costar más de lo que protege frente a las ventanas históricas de desplome que sí podemos medir. La cantidad depende de tu hueco de gasto, no de tu gasto total. Supongamos que tu estilo de vida en la jubilación cuesta 70.000 euros al año. La pensión pública cubre 24.000. Un plan de pensiones privado o una renta vitalicia cubre otros 6.000. Tu cartera de inversión es responsable de los 40.000 euros restantes. Multiplica ese hueco de 40.000 por 2,5. Y tu reserva de punto medio son 100.000 euros. Si usaras los 70.000 de gasto total, saldrían 175.000 euros. Es decir, habrías aparcado 75.000 euros de más en efectivo, porque estabas contando gastos que el ingreso garantizado ya estaba pagando. Ingreso garantizado significa un ingreso que no depende de vender activos de mercado en ese momento concreto. La pensión pública y un plan de prestación definida son los ejemplos obvios. Un ingreso fiable procedente de seguir trabajando también puede contar mientras dure, aunque no tiene mucho sentido construir un sistema de jubilación de 30 años sobre la suposición de que siempre te apetecerá seguir trabajando. Los ingresos por alquiler merecen más cautela todavía, porque los periodos sin inquilino, las reparaciones y los sustos de fontanería tienden a no respetar las hojas de cálculo. Usa la cantidad que razonablemente te queda después de los gastos, no la cifra bruta bonita que aparece antes de que empiece a gotear el tejado. La expresión «no pasa nada» también necesita un límite claro. No significa que tu cuenta nunca vaya a bajar. Tampoco significa que el efectivo tenga que aguantar hasta un nuevo máximo histórico. Y ninguna reserva finita puede garantizar protección frente a cualquier crisis que el futuro sea capaz de inventar. Un desplome se convierte en un no evento en términos prácticos cuando no te ves obligado a vender renta variable cerca del suelo para pagar los gastos ordinarios de vivir. La caída del mercado sigue siendo real. El daño permanente en tus reintegros no tiene por qué serlo. Ahora, pon 1.000.000 de euros en un fondo indexado global antes de un desplome severo. Tu hueco de gasto anual es de 40.000 euros. Antes de la caída, ese reintegro equivale a un 4% del valor original de la cartera. Para hacer las cuentas fáciles, imagina que tienes 100 participaciones iguales, cada una de 10.000 euros. Financiar 40.000 euros requiere vender 4 participaciones. Te quedan 96. Después los precios caen un 50%. Cada participación vale ahora 5.000 euros. Tu siguiente reintegro de 40.000 euros requiere 8 participaciones. El gasto no se ha duplicado. El número de participaciones sacrificadas, sí. Ese denominador importa. No estás vendiendo un porcentaje de lo que sea que quede en algún sentido vago. Estás vendiendo una cantidad equivalente a un 8% de las 100 participaciones originales cada vez que retiras dinero en el suelo. La caída ha duplicado el coste de propiedad del mismo estilo de vida. Los mercados reales no caen en línea recta, no se paran exactamente en el menos 50% y programan educadamente tu reintegro justo en el punto más bajo. Dividendos, impuestos, la rentabilidad de la renta fija y el gasto mensual complican el camino real. Este modelo controlado sirve solo para aislar el mecanismo que tu reserva de efectivo está pensada para interrumpir. Imagina que el mercado tarda 2 años de gasto en tocar fondo y volver a subir. Con 2 años de efectivo, financias 80.000 euros de gasto sin tocar la parte hundida de la cartera. Tu depósito de efectivo llega a cero, pero tus 100 participaciones originales de renta variable siguen intactas. Con 1 año de efectivo, el primer reintegro de 40.000 euros sale de la reserva. Eso te da 12 meses. El segundo reintegro anual llega cuando la reserva ya está vacía y el mercado sigue un 50% abajo.
Sacar esos 40.000 euros entonces elimina 8 de las 100 participaciones originales. Sin ninguna reserva, dos reintegros de 40.000 euros hechos cerca del suelo eliminan aproximadamente 16 participaciones originales. 2 años de efectivo dejan 100 participaciones intactas para participar en la recuperación. Un año deja 92, 0 años deja 84. Esa es la escalera de daño simplificada. 2 años de reserva producen 0 ventas forzadas de renta variable durante el suelo. Un año perdido cuesta aproximadamente un 8% de las participaciones originales. 2 años perdidos cuestan alrededor de un 16% bajo estas mismas hipótesis. Cada reintegro no cubierto en el suelo no duplica todo el daño anterior. Lo que hace es usar el doble de participaciones de las que habría necesitado el mismo reintegro en euros antes de la caída. El daño se acumula porque esas participaciones salen de la cuenta para siempre. Supón que el mercado acaba doblando desde el suelo y vuelve a su precio anterior. Quien conservó las 100 participaciones vuelve a tener renta variable por valor de 1 millón de euros. Quien se quedó con 92 tiene 920.000 euros. Quien se quedó con 84 tiene 840.000 euros. Por eso el riesgo de secuencia de rentabilidades es algo más que ver un saldo feo en la aplicación del banco. Una caída de precios temporal choca con los reintegros y cambia cuántos activos quedan disponibles para la recuperación. Una vez que esas participaciones han pagado la comida, los impuestos y la factura de la luz, un mercado alcista posterior no puede devolvértelas. Un patrón se repite siempre que se mueve dinero. El momento importa tanto como el total final. La jubilación es un ejemplo especialmente molesto porque dos personas con una rentabilidad media parecida pueden terminar con resultados radicalmente distintos según cuándo lleguen los años malos. El colchón de efectivo no vence al mercado bajista, no lo derrota. Lo que hace es cambiar el momento en que te ves obligado a actuar. Te da permiso para dejar en paz las participaciones hundidas mientras pasa el tiempo hacia el suelo del mercado. La pregunta obvia es si 2 años de margen tienen alguna relación con la historia real. Durante la crisis financiera global, un índice bursátil mundial amplio cayó aproximadamente un 57% desde su máximo de finales del año 2007 hasta el suelo, marcado a comienzos del año 2009. El trayecto de techo a suelo duró alrededor de 17 meses. Una reserva de 2 años habría llegado más allá de ese suelo, con margen todavía por delante. Ese caso hace que los 2 años parezcan sólidos, pero el pinchazo de las .com pone a prueba el límite superior. Entre comienzos del año 2000 y finales del año 2002, ese mismo tipo de índice cayó aproximadamente un 49%. El trayecto hasta el suelo duró casi 30 meses, algo más de 2 años y medio. 2 años de efectivo se habrían agotado unos 6 meses antes de llegar al suelo. Una reserva de 2 años y medio llega justo al filo del suelo. 3 años lo cruza con margen adicional. Ahora tiene sentido el rango de partida. 2 años cubren el descenso de la crisis financiera global. El pinchazo tecnológico, más lento, empuja el extremo robusto hacia los 3 años. Son pruebas de límite histórico, no una predicción de que la próxima caída vaya a copiar ninguna de las dos. Un futuro mercado bajista podría tocar suelo más rápido, como hizo la caída de la pandemia, o arrastrarse más tiempo. La cuestión es elegir una reserva lo bastante grande para cubrir las ventanas peligrosas de 2 caídas modernas severas, sin fingir que el efectivo ilimitado sale gratis. El reloj de la recuperación completa genera confusión porque es mucho más largo que el reloj del suelo. Tras el pinchazo tecnológico, el índice tardó más de 7 años en marcar un nuevo cierre récord. Tras la crisis financiera global, el máximo anterior no se superó hasta unos 5 años y medio después. Medidas desde el suelo, ambas recuperaciones tardaron entre 4 y 5 años. Si decides que el efectivo debe cubrirte desde el pico hasta un nuevo máximo, terminas exigiendo 5, 6 o 7 años de gasto en efectivo, y eso resuelve un problema completamente distinto a un precio muy alto. El trabajo de tu reserva no es esperar un nuevo máximo histórico, es evitar reintegros en los precios donde cada euro consume más participaciones. Una vez que el mercado se ha alejado de verdad del suelo, los reintegros, el reequilibrio, los ajustes de gasto, los dividendos y otros activos estabilizadores pueden encargarse de los años de recuperación que quedan. Ahí es donde el efectivo y la renta fija tienen trabajos distintos. El efectivo aporta margen de gasto inmediato con muy poca incertidumbre de precio. Una capa de renta fija, a corto o medio plazo, como letras del tesoro o depósitos escalonados, puede aportar un puente separado más allá de ese margen. Aunque la renta fija también fluctúa y no es idéntica al efectivo, algunos marcos de planificación por cubos
Guardan 1 o 2 años en efectivo puro y otros 5 a 8 años en renta fija de alta calidad. Nuestra prueba del suelo severo apoya mover el objetivo real de efectivo hacia 2 o 3 años cuando el objetivo específico es evitar ventas de renta variable cerca de esos suelos históricos modernos. Eso no exige meter una década de gasto de jubilación en una cuenta corriente. Significa que los próximos reintegros tienen de dónde salir mientras los activos de más largo plazo conservan tiempo para recuperarse. El momento del desplome importa mucho más alrededor de la jubilación que durante tus años de trabajo. Una caída del 50% mientras todavía tienes nómina puede ser emocionalmente incómoda, pero tu sueldo sigue financiando tu vida. Las aportaciones nuevas incluso pueden comprar más participaciones a precios más bajos. Traslada esa misma caída al primer año de jubilación y la pérdida de mercado choca de inmediato con un reintegro de la cartera. No tienes ninguna nómina nueva que reponga las participaciones vendidas. La cuenta tiene que absorber un shock de precio y producir ingresos al mismo tiempo. Traslada esa misma caída al 9º año después de varios años favorables y la cartera puede haber crecido de forma sustancial antes del desplome. Tu hueco de 40.000 euros podría representar ahora un porcentaje mucho menor del saldo ampliado. Los reintegros anteriores también podrían haberse financiado con plusvalías en lugar de con pérdidas profundas. La caída del mercado puede ser idéntica mientras el daño real en la jubilación es completamente distinto. El riesgo de secuencia es la interacción entre la rentabilidad y el reintegro, no la rentabilidad por sí sola. Varios estudios sobre simulaciones de jubilación coinciden. Entre las carteras que acaban fallando, la mayoría ya arrastraba pérdidas en los primeros años. Una rentabilidad positiva en el año de arranque suele reducir bastante el riesgo posterior de quedarse sin dinero. Eso no significa que exista un año mágico, ni que una cartera 100% en renta variable represente a todo el mundo. Significa que el arranque de la jubilación pesa de forma desproporcionada, porque el saldo inicial todavía no ha tenido tiempo de construir colchón, mientras los reintegros ya han empezado a quitar capital. Durante tu vida laboral, una caída del mercado puede sentirse como unas rebajas, porque sigue llegando nómina. En la jubilación, la misma pantalla está mostrando el dinero destinado a financiar el resto de tu vida. El instinto de frenar el dolor se hace mucho más fuerte, precisamente cuando vender hace el mayor daño posible a tu patrimonio. El efectivo reduce el número de decisiones que tienes que tomar bajo presión. Tu presupuesto de comida no necesita una opinión sobre si el mercado ya ha tocado suelo. Llegados a este punto, guardar 10 o 15 años en efectivo puede sonar todavía más seguro. Esa lógica solo funciona hasta que el margen ya ha cruzado la ventana peligrosa. Pasar de 0 reserva a 1 año evita un posible reintegro en el suelo. Pasar de 1 año a 2 puede evitar otro. Ampliar de 2 hacia 3 protege frente a un descenso más lento como el pinchazo tecnológico. La curva de protección sube deprisa en esos primeros tramos. Una vez que ya tienes 3 años, el cuarto año no puede evitar 2 veces el mismo suelo. Puede ayudar frente a un episodio más largo, gastos inesperados o un gasto especialmente rígido, pero su protección histórica adicional es mucho más pequeña. A partir del cuarto o quinto año necesitas una razón concreta para cada euro adicional, porque la curva se vuelve bastante plana frente a las caídas que estamos usando como referencia. Aquí está el cambio de fondo de toda la decisión. El efectivo estaba protegiendo tus participaciones. Ahora, el exceso de efectivo empieza a competir con ellas. Los consejos tradicionales de jubilación suelen preguntar cuánto puedes retirar y qué porcentaje debería estar en renta variable o en renta fija. La famosa regla del 4% te da un marco de gasto de partida. No te dice qué activo debe financiar ese reintegro cuando la bolsa está un 50% abajo. El coste del exceso de efectivo empieza por la inflación. Cuando la rentabilidad de las letras del Tesoro a corto plazo se mueve cerca de la subida de precios medida por el INE, el efectivo apenas produce crecimiento real y en muchos periodos pierde poder adquisitivo. Los tipos actuales tampoco se quedan fijos para 30 años. Si bajan los ingresos del efectivo, bajan al renovarse los depósitos y letras, mientras la inflación puede moverse en dirección contraria. Una reserva tiene que seguir siendo útil incluso cuando la rentabilidad decente de hoy desaparezca. La estabilidad nominal puede ser engañosa. 100.000 euros siguen pareciendo 100.000 euros en el extracto, mientras la cantidad de sanidad, vivienda, comida y viajes que compran cambia en silencio por debajo. La inflación es solo una parte del precio. Datos históricos de casi un siglo muestran que la bolsa mundial, contando dividendos reinvertidos, ha rentado de media bastante más que la deuda pública a corto plazo, con una diferencia frecuentemente citada
de entre 4 y 6 puntos porcentuales al año. Eso no debe tratarse como una promesa de rentabilidad futura. La renta variable puede ir peor que la renta fija durante años, y la diferencia futura exacta es imposible de conocer de antemano. Para planificar, usar un hueco de oportunidad más conservador, de 4 a 6 puntos porcentuales, hace visible el trade-off sin fingir que la historia te debe una repetición. Cada 100.000 euros innecesarios guardados en efectivo pueden representar, por tanto, entre 4.000 y 6.000 euros de rentabilidad esperada al año que estás dejando sobre la mesa. Puede merecer la pena pagar ese coste cuando el efectivo te está evitando ventas forzadas. Es mucho más difícil de justificar una vez que la protección adicional ya se ha aplanado. El efectivo es un seguro que financias con menor crecimiento esperado. La cantidad correcta no es la más grande que te hace sentir tranquilo durante el desayuno. Es la más pequeña y robusta que permite que tu sistema de reintegros siga funcionando durante el periodo en el que vender renta variable haría el mayor daño. Ahora superpon las dos curvas. La protección sube con fuerza entre 0 y 2 años. Sigue subiendo hacia los 3 años por culpa de descensos más lentos, como el pinchazo tecnológico de casi 30 meses. Más allá del tercer año, cada año adicional compra cada vez menos protección frente a los suelos históricos, mientras carga con el mismo coste de inflación y de oportunidad. Eso crea una zona central de decisión de entre 2 y 3 años. 2 años y medio es el punto medio de trabajo limpio. Entre 4 y 5 años es un límite superior para jubilados con una vulnerabilidad fuera de lo común, no el destino por defecto. Más allá de 5 años, más efectivo no debería etiquetarse automáticamente como más seguro. La objeción de que la próxima caída podría superar estos ejemplos es completamente justa. La respuesta no es asumir que 15 años de efectivo no tienen coste. Las crisis largas se gestionan con varias defensas a la vez. El ingreso garantizado sigue cubriendo parte del gasto. El gasto discrecional se puede reducir. El efectivo se encarga de los reintegros inmediatos. Y otros activos estabilizadores pueden sostener el puente más allá de eso. Cada defensa financia una parte distinta del calendario. Tratar el efectivo como la respuesta a cualquier condición futura posible obliga a un solo activo de baja rentabilidad a hacer trabajos para los que nunca fue diseñado. Tu posición dentro del rango depende de lo cerca que estés de empezar a retirar de la cartera. Si todavía estás en la fase previa y tu nómina cubre tu gasto, la necesidad principal es liquidez de emergencia. No todavía una reserva completa de jubilación. Un año suele ser razonable para muchos hogares en esa última etapa laboral, porque una pérdida de empleo inesperada puede adelantar la jubilación antes de que la cartera esté preparada. Muchas jubilaciones anticipadas llegan por motivos ajenos a la voluntad de la persona, como problemas de salud o cambios en la empresa, y por eso la reserva no puede aparecer la mañana después de la fiesta de despedida. La liquidez hay que construirla antes de la fecha elegida, mientras todavía llega nómina que te permite rellenarla sin vender inversiones en un momento inconveniente. Una vez que empiezan los reintegros regulares de la cartera, la exposición cambia. El fondo de emergencia pasa a ser también una reserva de calendario. Ahí es donde entre 2 y 3 años de gasto neto se convierten en el rango central, sobre todo durante los primeros 5 años, cuando la cartera es más sensible a un mal orden de rentabilidades. Si el ingreso garantizado cubre la mayor parte de tus gastos esenciales, puedes inclinarte hacia el extremo bajo. Imagina un gasto total de 80.000 euros al año con la pensión pública y una pensión privada cubriendo 60.000. Tu hueco es de 20.000 euros, 2 años son 40.000 y el punto medio son 50.000 euros. Además tienes flexibilidad. Si el mercado cae, los viajes o las compras grandes discrecionales se pueden retrasar sin afectar a la vivienda, la comida, los suministros o la sanidad. Esa capacidad de reducir reintegros temporalmente funciona como una reserva adicional, sin necesidad de que cada euro posible esté aparcado en efectivo. En situaciones con ingresos garantizados altos y mucha flexibilidad de gasto, 1 o 2 años puede ser defendible. Estás aceptando algo más de riesgo de calendario, pero el suelo de gasto está cubierto y el resto de reintegros puede ceder. Un jubilado con poco ingreso garantizado tiene la estructura contraria. Supongamos un gasto de 70.000 euros al año con la pensión pública cubriendo 20.000. El hueco es de 50.000 euros. Si casi todo ese gasto es esencial y difícil de reducir, moverse hacia los 3 años significa 150.000 euros de margen. Entre 4 y 5 años puede justificarse cuando hay una vulnerabilidad concreta, un ingreso garantizado inusualmente pequeño, un gasto grande de sanidad o vivienda bastante probable, un porcentaje de reintegro ya elevado o una capacidad de recortar gasto prácticamente nula.
Incluso entonces esos años no tienen por qué ser todos efectivo puro. Parte puede ser liquidez inmediata, mientras una capa separada de renta fija a corto plazo cubre los reintegros posteriores según la fiscalidad y cuánta fluctuación puedas tolerar. Alguien que se jubila muy pronto sigue necesitando el margen de 2 a 3 años, pero el exceso de efectivo se vuelve más caro todavía, porque esa jubilación puede durar 40 años. Guardar 10 años de gasto en efectivo con 50 años no es solo seguridad, es una decisión de varias décadas para reducir lo que participa en el crecimiento. Más adelante el hueco puede reducirse, puede empezar la pensión pública, arrancar una pensión privada, terminar de pagarse la hipoteca, o cambiar los patrones de gasto. Si el ingreso garantizado sube de 30.000 a 45.000 euros, mientras el gasto se mantiene en 70.000, el hueco de la cartera baja de 40.000 a 25.000 euros. En el punto medio, la reserva necesaria baja de 100.000 a 62.500 euros. La reserva debería recalcularse en lugar de conservarse como una cifra sagrada e inamovible. La inflación puede subir el gasto. Las revalorizaciones del ingreso garantizado pueden cubrir parte de esa subida. Los gastos grandes y puntuales deberían separarse del hueco anual recurrente para que un cambio de tejado planificado no se disfrace de gasto permanente de jubilación. Rellenar la reserva también requiere criterio. En los años buenos de mercado, las plusvalías pueden reponer el efectivo que se ha ido gastando. En los años malos se supone que la reserva tiene que bajar. Vender renta variable todos los meses solo para mantener el cubo de efectivo perfectamente lleno mientras el mercado se hunde anula su propósito con una eficacia notable. La reserva es un indicador, no un saldo decorativo. El gasto la vacía cuando el mercado va mal. Los periodos favorables crean oportunidades para rellenarla. Este proceso evita convertir cada reintegro en una predicción sobre el cierre de mañana. Hay también un límite psicológico. Muy poco efectivo hace que cualquier caída de mercado se sienta como una amenaza inmediata para tu estilo de vida. Demasiado efectivo puede hacer que te dé miedo tocarlo o gastarlo, porque la cifra grande en sí misma se convierte en seguridad emocional. Así es como alguien acaba con 8 años de gasto en efectivo, preocupado constantemente por la inflación, negándose a invertir el exceso, y aún así sin sentirse seguro. El cerebro mueve la portería porque nunca hubo una regla de parada. Tu regla de parada es el punto en el que el siguiente año de efectivo ya no cubre una ventana de suelo históricamente relevante que antes sí estaba expuesta. Alrededor del tercer año ese beneficio ya está en gran parte capturado por los casos que hemos analizado. El cuarto y el quinto año necesitan pruebas personales concretas. Más allá de eso, el coste de oportunidad normalmente domina sobre la protección histórica que estás comprando. Volvamos al hueco de 40.000 euros. Sin efectivo y con 2 reintegros hechos cerca de un suelo del 50%, se venden aproximadamente un 16% de las participaciones originales. Con un año de efectivo se vende alrededor de un 8%. Con 2 años, las ventas forzadas en el suelo caen a cero en la prueba de duración de la crisis financiera global. Moverse hacia los 3 años cubre el descenso más largo del pinchazo tecnológico. El punto medio son 100.000 euros. Eso equivale a 30 meses de margen de gasto neto. 5 años significan 250.000 euros en efectivo. Comparado con un punto medio de 2 años y medio, estás guardando 125.000 euros de más. Con un hueco de oportunidad esperado de entre 4 y 6 puntos porcentuales, ese exceso puede suponer entre 5.000 y 7.500 euros al año de rentabilidad, esperada que dejas de captar. En 10 años, sin contar el interés compuesto, esos son entre 50.000 y 75.000 euros. Con interés compuesto, la diferencia potencial crece todavía más. El quinto año de efectivo puede sentirse más seguro, pero pagas un precio recurrente por una protección que los 3 primeros años ya te habían dado en gran medida frente a estos suelos históricos. Este es el umbral que de verdad importa. Por debajo del objetivo, el efectivo que falta puede eliminar participaciones para siempre cerca del suelo. Por encima del objetivo, el exceso de efectivo puede reducir de forma permanente el crecimiento disponible para financiar el resto de la jubilación. Un lado te expone a un mal momento ahora mismo. El otro te expone a un crecimiento insuficiente más adelante. El colchón correcto está entre los dos. Coge tu gasto anual y réstale tu ingreso garantizado anual. Multiplica el hueco por 2 para el límite inferior y por 3 para el límite superior robusto. Multiplícalo por 2,5 si quieres una única cifra de trabajo. Un hueco de 30.000 euros produce un punto medio de 75.000 euros. 40.000 euros producen 100.000. 60.000 producen 150.000. Un hueco de 80.000 euros produce 200.000.
Después pregúntate si tu gasto es flexible, si lo esencial ya está cubierto por el ingreso garantizado, si tus reintegros ya son altos respecto a la cartera y si estás entrando en los primeros años vulnerables de la jubilación. Esas respuestas te mueven dentro del rango. No borran el coste de irte muy por encima de él. El efectivo no es dinero muerto cuando te evita vender un 8% de tus participaciones originales a mitad de precio. Se convierte en dinero caro cuando se queda ahí durante décadas después de que su trabajo protector ya haya terminado. El objetivo no es no sentir nada cuando el mercado cae. El objetivo es que el miedo nunca tenga poder de firma sobre tu cartera. Una reserva de 2 años y medio no va a predecir la próxima caída, pero puede hacer que esa predicción sea irrelevante para tu próximo reintegro. Gasto anual menos ingreso garantizado multiplicado por 2,5. Guarda 4 o 5 años solo cuando puedas nombrar el riesgo exacto que estás pagando por cubrir. Cualquier cosa más allá de eso no es automáticamente seguridad. Es una forma muy cara de esperar. Si este vídeo te ha ayudado a poner cifras a tu propio colchón de jubilación, suscríbete al canal y dale a me gusta. Nos ayuda mucho a seguir haciendo este tipo de contenido con números reales.